Primera cosa que me parece interesante para hacer es invitarlos a que se salten unos capítulos del Evangelio según San Mateo y vayan al capítulo 16. Quiero introducir eso primero antes de ver lo que nos compete directamente en el capítulo 14. Marcos, capítulo 16. Imagínense de que ustedes son parte de una comunidad de judíos conversos, judíos que han conocido a Jesucristo y que viven en el norte de Jerusalén, en la zona de Galilea, en Galilea de los gentiles, el lugar donde venían los excluidos. Ser de Galilea era ser un poquito pato malo, ser de Puente Alto. Entonces, imagínense que ustedes son parte de esa pequeña comunidad. Han pasado 30 años de la muerte de Jesús y empiezan a redactar con la ayuda de una persona que es más hábil en la escritura y obviamente con la inspiración del Espíritu Santo, la memoria que cada uno de ustedes tienen de Jesús. Y juntos, teniendo como amanuense principal a Marcos, empiezan a redactar una obra que se va a llamar el Evangelio según San Marcos. Imagínense de que tienen solamente eso. No hay más evangelios. El Evangelio de Marcos, como seguramente Martín ya les ha dicho, fue el primer evangelio que se escribió. Y por lo tanto tiene esta característica que es muy preciosa. Si ustedes toman el Evangelio de Marcos, así, del primer capítulo al último capítulo en su Biblia, y lo mueven, se van a dar cuenta que no es muy largo, son solo 16 capítulos. E imaginarse la vida de fe solo con esos 16 capítulos es súper interesante, porque la forma en que se va a expresar el evangelista Marcos, junto con la comunidad de esta pequeña iglesia del norte de Israel, va a ser increíblemente precisa. Vamos al capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra se había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Y ahí termina el Evangelio según San Marcos. Del versículo 9 hasta el final es un agregado, un apéndice que un escriba piadoso y desconcertado por este final tan abrupto compone. De alguna forma, juntas varias tradiciones, otras cosas que son de origen propio, y redacta este texto. Entonces, en estricto rigor, del versículo 9 hasta el final, no son palabras de Dios. Chan, chan, chan. Ah, no es palabra de Dios, sino que es la síntesis de una persona que vivió muchos siglos después del Evangelio. Eso es el sermón del Martín. Porque si le sacamos esta parte y llegamos hasta ahí, lo entendemos todo. Y el Evangelio de Marcos tiene una consistencia milimétrica. Si le agregamos este apéndice, esta colita, todo mal. Nada cuadra. ¿Ya?
Es una cosa que los estudiosos de la Biblia, con numerosas lecturas, han llegado y han concluido. Otra cosa importantísima, ¿se fijaron ustedes de que aquí no hay aparición de Jesús resucitado, como en el caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, Jesús entra al lugar donde estaban reunidos los discípulos, se presenta, la paz con ustedes, viene el episodio de los dedos de Tomás, etc. O este encuentro tan personalísimo con María de Magdala. Aquí no hay aparición de Jesús así, como explícitamente corporal, con cuerpo resucitado. Pero ¿qué es lo que dice el ángel? El ángel dice, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como Él les dijo. Volvamos un par de párrafos atrás de lo que he estado diciendo. Este era el único evangelio, cortito. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo lo leía esta pequeña comunidad? Lo voy a decir con un ejemplo. ¿Quién tiene sobrinos o hermanos chicos? Sobrinos o hermanos chicos que les gusta Spider-Man. ¿No les pasa de que lo ven una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Yo cuando chico o adolescente me gustaba mucho un grupo que se llamaba Santiago del Nuevo Extremo. Estaba Luis Lebert y Jorge González, el bajista del fulano, me encantaba. Y tenía un cassette al comienzo. Exacto, en ese tiempo. Y tenía un cassette. Y yo pescaba ese cassette y lo escuchaba una y otra vez. Una y otra vez. Comenzaba, lo terminaba y lo daba vuelta. A leerse, ¿se acuerda? Cassette blanco para los que son más jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso mismo hacía esta pequeña comunidad. Tomaba el Evangelio y lo leía una y otra vez, una y otra vez. Entonces, cuando termina el capítulo 16, ¿cuál es el siguiente versículo que van a leer? El capítulo 1. Entonces, aquí está lo hermoso. Y yo con esto yo me enamoro de Marcos y descubro un tremendo mensaje que es como una clave interpretativa de todo el Evangelio. Que nos encontramos con Jesús en las tentaciones, en el encuentro con los primeros discípulos, expulsando demonios, sanando a la mujer que estaba enferma, sanando a otros enfermos, predicando, sanando a un leproso, ya va a salir adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio de Marcos? Que nos encontramos en Galilea, esta Galilea ordinaria, común y corriente, esta Galilea de todos los días, esta Galilea despreciada, pero que es vivida intensamente en clave espiritual por esta pequeña comunidad que tiene los ojos abiertos para encontrarse en Galilea haciendo las mismas cosas que hacía Jesús desde el comienzo con el resucitado. No sé si les parece esta idea, pero es, a mi modo de entender, hermosa. Es hermosa. Y por eso quería explicar esto antes de ir al texto de Marcos capítulo 14. Vamos por el comienzo. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por favor, que tengo la boca muy amarga. Por favor. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Es interesante esto de que justamente aquellos que eran representantes de Dios, ni más ni menos que los sacerdotes representantes del templo, y los escribas, que eran expertos en la ley, aquellos que eran profesionales en la fe, fueran los que se opusieran a Jesús.
Y lamentablemente, en el transcurso de los siglos, eso ha sido una constante en la historia de la Iglesia. Han sido los religiosos apóstatas aquellos que se les termina siendo incómoda la figura de Jesucristo. No sé si ustedes ubican a un escritor que se llama Fyodor Dostoyevsky. Escribió hartas cosas y todas largas. Sí, ustedes se podrán acordar, no sé, Tolstoy, que a Charlie Brown, su meta era leer La Guerra y la Paz de Tolstoy. Bueno, los rusos escriben mucho, con muchos nombres y una historia muy enredada. Bueno, Fyodor Dostoyevsky tiene dentro de un libro que se llama Crimen y Castigo una historia cortita que se llama El Inquisidor y Jesucristo, donde Jesucristo aparece en la época presente y un inquisidor, que es un representante de la iglesia, le empieza a decir cuán incómodo es la figura de Cristo para la institución. Entonces, concluye esta conversación en la decisión del inquisidor que lo único que hay que hacer con Jesucristo es quemarlo, porque es un estorbo para la iglesia. Y eso lo vemos a cada rato cuando nos metemos a estudiar historia de la iglesia. Siempre Jesucristo es el invitado de piedra en aquellas confesiones que pretenden más bien ganar poder e influencia en vez de servir al humilde nazareno. Entonces, primera cosa que hay que poner en atención es esta presencia del establishment religioso en contra de Jesús. Pero lo impresionante de esto es que Dios se vale de esta maldad para hacer un bien. Porque todos somos libres, radicalmente libres. La diferencia es que algunos lo son, debido a que han sido regenerados por el Espíritu Santo, son libres para agradar a Dios con sus obras. Ahí está la diferencia. Pero los hombres, todos, en este caso los sacerdotes y los escribas, eran libres para hacer lo malo. Y Dios se vale eso malo para hacer algo bueno. Otra referencia a la cultura pop. Y tampoco. Sméagol. Todos que hemos querido Sméagol, del Señor de los Anillos, que es un elfo que se corrompe por el poder del anillo. Y Sméagol, uno sufre con Sméagol. ¿Se acuerdan la segunda parte? Cuando Sméagol pelea interiormente con, se me fue el lapsus, Sméagol y Gollum. Yo lloré en el cine con esa cuestión. Es terrible. Bueno, hay una parte donde todos coincidimos que Gollum es un ser despreciable. Le faltan mechas, es codicioso, es mentiroso, hace las cosas de acuerdo a su propio interés. Lo único que está haciendo es utilizar a estos dos hobbits para recuperar a su precioso. Y Sam le tiene pica, ¿cierto? Y quiere pegarle, lo quiere ahorcar, un montón de cosas. Alguien decía por ahí que uno no puede ser teólogo sin leer a Tolkien. Yo creo que hay mucha verdad en eso. Y además que Tolkien se convirtió gracias... no, al revés. Él incidió en la conversión de C.S. Lewis. Sí. Bueno, el punto está en que hay una parte donde Gandalf, que es este mago, le dice que todos tienen una función dentro del plan completo, que nosotros no vemos. Y estos malos sacerdotes y escribas, pese a su maldad por la cual fueron condenados y hoy día están en el infierno, sabemos de que Dios hizo algo bueno, de prender en el madero para nuestra redención. Al final, ciertamente, él es traicionado. Él, a través de engaños, buscaba la manera para entregarlo, para matarlo. Lo que para ellos era una cosa para el mal, en los planes de Dios, fue ocupado para el bien. Y no pasa eso en tu vida. ¿No te ha pasado, incluso dentro de la iglesia, de que hay personas que te tienen mala, que perturban tu paz, que te quitan, a veces la pega, el jefe o un compañero que es bueno para luchar,
y sobre todo trabajos que son muy intensos, siempre hay alguien que quiere embarrar la vida del resto. Siempre hay un Gollum. Ese Gollum tú lo debes amar. Ese sacerdote y ese escriba, tú lo debes amar, porque Dios, a través de su mal, va a hacer un bien mayor. Yo encuentro eso precioso. Entonces, pero primero, enfatizar eso, de que Jesús se enfrenta a esta forma apóstata de entender la ley, que es buena, y de entender el templo, que también es bueno. Al final, para ellos, la ley y el templo se vuelven en ídolos. ¿Y qué hace Dios con los ídolos? Los rompe. Y de la misma forma como Dios rompió en tiempo de Jeremías el templo de Jerusalén, lo volverá a romper 70 años después de Jesucristo a través del general Tito. O sea, Dios rompe los ídolos. Una cosa que, entonces, que me gustaría que tuviesen en cuenta su reflexión personal. Vamos a la segunda parte. Mientras estaba Jesús en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, y hago un alto. Yo, hasta este momento, hasta preparaba este sermón, para mí Simón el leproso era bacán, porque no había sido jurado de lepra. Porque tenía yo la idea de que se le llamaba Simón el leproso porque había seguido siendo leproso. Entonces, siempre explicaba yo, y lo hice muchas veces, de que Dios no te puede quitar el dolor que tiene. Anoche decía así, ¡ay, esta cuestión que no puedo dormir! Y no me lo quitó. Y amanecí igual. A veces la Paulina dice, oh, que le cambie el caracho al Carlos, y no me la quita. ¿Ya? Entonces, uno a veces puede servirse de este ejemplo equivocado, según yo, para creer que Simón nunca fue leproso. O sea, siguió siendo leproso y todos le decían leproso. Pero después me di cuenta de una cuestión, que estaban comiendo con él. Y esa es una contradicción. Efectivamente, Simón, el que era leproso, había sido sanado. Y a mí me encanta creer, no hay ninguna evidencia para esto, la tradición de la Iglesia, de forma muy, muy vana, ha querido ver en Simón el leproso al hermano mayor de Lázaro. Pero eso no es ninguna evidencia bíblica. Lo más probable y hermoso es que Simón el leproso sea el sanado en el capítulo 1, del versículo 40 hasta el versículo 44. Entonces, esa humildad con que se acerca, ¿se acuerdan? Que dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Bueno, lo más probable es que sea de este. Entonces, precioso, precioso, porque es una persona que era impura, que estaba segregada socialmente, que estaba segregada religiosamente, y hoy día, ¿qué está haciendo? Está compartiendo la mesa. Imagínense lo maravilloso que es esto. Ya detenerse en este personaje que pasa un poquito rápido, ¿eh? Uno fácilmente se lo salta. Es hermoso ver cómo Dios integra en una familia a todos los perdonados, porque todos nosotros somos como Simón el leproso. O sea, levante la mano el que no era impuro y yo le mostraré un hipócrita. Levante la mano al que crea de que no es impuro todavía en el proceso de santificación y yo le mostraré a alguien que se está jactando de lo que no tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, es hermoso cómo la iglesia se vuelve en este espacio de acogida y de integración. Vamos a la personaje principal. Esta mujer. Llegó una mujer, dice. Primer detalle importante. Marcos no dice el nombre. Y a mí me gusta que no diga el nombre. Porque eso me ayuda a entender un detallito más. Que la vamos a ver. Llegó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. El alabastro era una especie de yeso, más bonito, sí. Una cosa así. Y formaba una botella de aproximadamente 350 centímetros cúbicos,
de la misma cosa como las ampollas. Yo no sé si existen esas cosas todavía, esas ampollas que se rompen para los remedios. Eso, era un vaso sin rosca o sin corcho, sino que para abrirlo había que romperlo. Y si se rompía, se tenía que ocupar todo. ¿Ya? Es interesante esto porque este perfume de alabastro muy costoso, de nardo puro, venía de la India. Entonces, evidentemente era muy caro. ¿Ya? Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 días de trabajo y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho con ella. Es súper interesante esto porque vemos como a esta mujer generosa se le enfrentan algunos que creen ser mejores que ella y tener mejores ideas que ella. Aquí sale, en ninguna parte dice que no tengamos que dárselo a los pobres. De hecho, vamos a volver un poco sobre eso más adelante, sino que más bien lo que está diciendo que era una especie de un derroche, un derroche. Y aquí quisiera hacerle una pregunta que a mí me genera hartas respuestas, o más preguntas, no sé. ¿Y esta mujer, de dónde sacó este frasco de alabastro? 20 millones, calculando 300 días de trabajo, un sueldo más o menos promedio, sería hoy día. 20 millones en un frasquito de 355 centímetros cúbicos, lo que cabe en una lata de bebida. ¿De dónde sacó esta mujer este frasco? ¿Se lo dieron a ella como un regalo muy costoso? ¿Quién le regala cosas a una mujer tan caras? ¿O acaso será que ella lo compró para sí misma, para perfumarse, de manera de poder realizar de forma más atractiva su profesión? Me encanta pensar de que la mujer de Marcos era una prostituta. ¿Por qué? Porque creo que entrega suficientes argumentos para comprobar de cómo fue que obtuvo este carrito de nardo. Y segunda cosa importante, entró ella a la casa de Simón el leproso. No tenía problema ella con entrar a la casa de un ex leproso, porque ella misma era considerada como una ex leprosa. Yo encuentro este episodio bellísimo, bellísimo. Y es interesante cómo los puritanos, los buenos, los bien vivientes, los que son inteligentes, en el otro evangelio dirá, en Juan, un poquito distinto, dirá que Judas. Y dirá que Judas tenía esta visión porque se metía la mano al bolsillo a los pobres, a la canasta de los pobres, y de ahí sacaba para sí. ¿Ya? Pero según Juan, no según Marcos. Estos otros ven con resquemor a esta mujer. Y ahí está la respuesta de Jesús. Déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra, de las cuales son capaces los regenerados. Regenerados. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Volvamos al capítulo 16. ¿Las mujeres alcanzaron a ungir el cuerpo de Jesús? No. ¿Por qué no? Porque ya no estaba, po. ¿Cuándo fue ungido Jesús? En este momento. Precioso. Y es interesante de que es una señal prepascual, porque aquí estamos hablando del día antes de ¿cómo se llama?, de la entrada triunfal a Jerusalén. No, perdón. Antes de la crucifixión. Entonces, estamos justo antes de la pasión. Entonces, esta mujer que nos precederá
en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan esa parte en Mateo? Donde dice que los publicanos y las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Bueno, esta mujer que nos precede en el reino de los cielos hace este acto maravilloso de ungir el cuerpo de Jesús de esta forma tan íntima. Yo creo que hay dos escenas en los evangelios que son tremendamente íntimas. Bueno, podríamos mencionar muchas, pero en este contexto de la pasión se me viene a la mente a Juan recostado en el pecho del Señor. Eso es súper íntimo, muy íntimo. Y esto, que es tan corporal, de derramar perfume y esparcirlo por el cuerpo, no creo que haya sido como la escena de matrimonio griego. ¿Se acuerdan cómo se casan? No ven película ustedes, escuchen. Dale, sea. Y un poquito chistoso. Tarea para la casa, ya mi matrimonio griego. Entonces, esto, precioso, precioso. Esta mujer entregada totalmente a la generosidad con aquel a quien amaba ella. Y de inmediato, como contraparte de esta generosidad, sale Judas Iscariote, que era uno de los 12. Qué interesante esto, que los malos son justamente aquellos que nosotros consideramos como los mejores. Los sacerdotes, los, ¿cómo se llama? Los escribas, y en este caso, un apóstol. ¿Quién la embarra? Los buenos. Por eso ahí te invito a releer el Evangelio. Bueno, tiene mucho Evangelio. El libro de Jonás. Porque en el libro de Jonás, justamente los malos son los que se comportan bien. Y el que se comporta bien, o sea, el que se comporta mal, es el profeta. O sea, al verlo. ¿Ya? Entonces, es precioso. Y Jesús dice una cosa que es muy es casi contradictorio. Versículo 9. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde el Evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. Lo interesante de esto es que la mujer no tiene nombre. Entonces, de alguna forma, las que son recordadas apuntando a Cristo son todas las mujeres que viven en clave pascual, como lo hizo esta mujer. ¿Ya? Para terminar, yo creo de que estos versículos, leyéndolos, como lo decíamos adelante, de que esta comunidad norteña leía en círculo el Evangelio, nos está invitando a descubrir dónde encontramos al resucitado acá. Y es evidente, ¿dónde nos encontramos al resucitado aquí? En la persecución a la iglesia. Ahí donde los buenos persiguen a los santos, buenos entre comillas, encontramos la figura del resucitado. Ahí donde los buenos, entre comillas, los profesionales de la fe, urden trampas para perseguir a la iglesia, ahí nos estamos encontrando con el resucitado. Yo soy pesimista en cómo van a terminar las cosas. Hay algunas personas que dicen que las cosas van a ir siempre mejor y que al final, cuando llegue todo súper bien, súper bien, súper bien, viene Cristo. Yo no creo eso. Yo creo que las cosas van a ir muy, 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 muy mal, y cuando ya la cosa está que no da más, se va a revelar el Señor. Significa eso de que la iglesia va a ser perseguida, no va a ser sujeto de poder, no va a tener ninguna influencia, y aleluya por eso, y eso nos va a revelar la presencia del resucitado. Vamos a vivir nuestra Galilea, nuestro Nazaret. ¿O ustedes creen que esta pequeña comunidad que leían 16 capítulos eran importantes? Para nada, para nada. Segunda cosa que me parece relevante. El leproso y la mujer están sentados a la mesa compartiendo con Jesús junto con otros. ¿Qué sigue después de este pasaje? Pueden mirar el capítulo 15. Perdón. Después lo de Judas. Versículo 12. ¿Qué sigue? La institución de la cena del Señor. O sea, esto evidentemente está en clave eucarística.
evidentemente esta narración está mostrándole a la iglesia que cuando celebra la Cena del Señor, en esta diversidad, donde están los pecadores admitidos al cuerpo de Cristo, y donde están los santurrones, muchos de los cuales son bebés en la fe o simplemente cizaña, junto con Judas, comparten la misma mesa. De alguna forma, la iglesia se compone en el transcurso de los siglos como esta experiencia que estamos leyendo en el capítulo 14 de Marcos. Yo creo de que estamos claramente invitados a ser como el leproso y como esta mujer. Y claramente no como los sacerdotes, los escribas y Judas. Claramente nuestra vida debe estar consagrada a invitar a Cristo a entrar a nuestra mesa, a sentarse con nosotros, en la experiencia de iglesia, pero también la experiencia cotidiana de nuestra Galilea, de la que hablábamos al comienzo. Y desde ahí, amarlo, adorarlo, seguirlo, apapacharlo, con esta generosidad que surge únicamente de un corazón enamorado. ¿Se imaginan donar a la iglesia los 300 días de trabajo? Esto es incomprensible lo que acabo de hacer. Los 300 días de trabajo, ¿se imaginan? ¿Tú te imaginas haciendo eso? Lo hizo esta mujer. Precioso, precioso. Que el Señor nos dé un corazón de iglesia. Un corazón de iglesia que se sepa perdonar, indigna, que no anhele ningún otro poder que estar a los pies de Cristo derramando este perfume sobre su cabeza. Eso. Normalmente no se hace esto, pero ¿alguna pregunta? Voy a ser como Timothy Keller, me quedo pelado. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Dice un perfume que costaba 300 denarios. Sí. ¿Y denario significa días de trabajo? Sí, el denario era la moneda que se pagaba por jornal. Ah, yo pensaba que el denario no. Por eso. ¿No? ¿Alguna acotación, Paulina? ¿No? ¿Alguna acotación? ¿Pregunta? ¿Tú esto te escuchas? No. Ya. Oremos entonces a este Dios justo, bueno, santo. Padre, queremos darte las gracias por habernos convidado a la mesa de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque como una pequeña iglesia, de alguna forma volvemos a repetir lo que hacía esta pequeña iglesia del norte de Tierra Santa. Gracias, Padre, porque podemos estar sentados con tu Hijo, por lo que Él ha hecho con nosotros, como Él nos ha limpiado de la lepra y la vida vana que teníamos heredada de nuestros padres. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos razones para seguir viviendo. Ayúdanos, Señor, a encontrarte en medio de las cosas, encontrarte resucitado a tu Hijo en medio de las cosas, en el servicio a los pobres, encontrarte ahí, en el servicio humilde y sin pretensión a los que no tienen nada. Ayúdanos, Señor, para que en todo podamos estar gozosos en ti. Gracias te damos nuevamente por esta palabra que es tuya. En el nombre de Jesús, el ungido. Amén.